bienvenidos una vez más aquí a tu Granja Humana MX. Estamos retomando la serie de Estamos Poseídos. Esta es la tercera parte, es del artículo de Paul Levy de Empowered by Knowledge, Renunciando a la Humanidad. Como comentario, les recomendamos ver la primera y la segunda parte antes de proseguir con esta inquietante tercera parte. Traducido por Gladys Molina del artículo original de Paul Levy, Are We Possessed? Dice así: describiendo la experiencia de ser dirigidos y asumidos por el inconsciente, Jung continúa: cada vez que un poderoso contenido emerge del inconsciente, que aún no podemos llegar a entender con nuestra conciencia, existe el peligro de que toda la conciencia del yo sea derribada hacia la inconsciencia y disuelta. La conciencia es completamente vaciada, porque sus contenidos se sienten atraídos por el inconsciente como por un imán. Este proceso conduce a una pérdida completa del yo, de forma que la persona en cuestión se convierte en un mero autómata. Tal persona en realidad ya no se encuentra ahí. ¿Y a cuántas personas conocemos, incluyendo a veces a nosotros mismos, que como zombies, compulsivamente y mecanizadamente promulgamos sus patrones habituales sin la espontaneidad y la creatividad, como un robot programado? Jung dice: solo se puede modificar la actitud propia y sí salvarse de caer ingenuamente en un arquetipo y a ser obligados a tomar parte del comportamiento determinado de la propia humanidad. La posesión por un arquetipo convierte al hombre en una figura plana colectiva, una máscara tras la cual ya no podrá desarrollarse como un ser humano, sino llegando a estar cada vez más atrofiado. Cuando estamos poseídos por un arquetipo, es como si estuviéramos congelados en el tiempo, similar a lo que ocurre en un trauma, en el que nos obsesionamos en un punto de vista rigidizado, que se esfuerza a sí mismo. Nos identificamos inconscientemente con las personas, la personalidad de fachada que hemos creado para la protección, y la presentamos al mundo. No tenemos profundidad real y dejamos de crecer y de evolucionar. El alterar o modificar nuestra actitud sería el salir de nuestra alter personalidad, es dejar de adorar el altar del falso yo de forma compulsiva y ritualizada, y pasar a nuestro auténtico yo. Jung elabora sobre el proceso de caer bajo el hechizo de un arquetipo activado cuando escribe. Un arquetipo se moviliza dentro de él, afectándole como un narcótico. Eso es típico. Cuando te metes en una situación en la que se convierte en un arquetipo constelado, padecerás este peculiar efecto hipnótico, quedándote repentinamente dormido. Tienes una fascinación peculiar que te hace inconsciente. La imagen de Dorothy y sus amigos durmientes en el campo de amapolas cuando se acercan a la ciudad de Esmeralda de la película El Mago de Oz expresa simbólicamente esta situación arquetípica de caer bajo un hechizo cuando nos acercamos a lo sagrado. Jung señala que las potencialidades del arquetipo para el bien y el mal por igual trascienden nuestras capacidades humanas muchas veces, y un hombre puede apoderarse o apropiar su poder solo mediante la identificación con el demonio, dejándose poseer por él, renunciando así a su propia humanidad. Al identificarse inconscientemente con y ser poseídos por el demonio, a nivel personal y humano renunciamos a nuestra humanidad y nos convertimos en una cáscara vacía. Al mismo tiempo, sin embargo, accedemos y nos convertimos en canales e inflamatorios por una energía más potente, una energía arquetípica y no humana que nos atraviesa. Cuando estamos poseídos por un arquetipo, somos una yuxtaposición paradójica de cualidades subhumanas sobrehumanas. A la vez, Jung continúa: cualquier poseído por un arquetipo no puede dejar de tener todos los síntomas de una inflación, porque el arquetipo es nada humano. Ningún arquetipo es propiamente humano. El arquetipo en sí es una exageración y alcanza más allá de los confines de la humanidad. Así
que cualquier poseído por un arquetipo desarrolla cualidades inhumanas. Y solo vean estos arquetipos, por ejemplo, el hipster, la luchona, etcétera, ¿no? Vamos a seguir. Cuando llegamos a ser apoderados por un arquetipo, nos inflamos, inconscientemente identificándonos con poderes divinos, olvidando al mismo tiempo nuestra humanidad. Jung aclara: vemos el efecto característico del arquetipo, se incauta de la psique con una especie de fuerza primigenia y la obliga a trascender los límites de la humanidad, causando la exageración, una actitud engreída, inflación, la pérdida de la libre voluntad, lo ilusorio y el entusiasmo en el bien y el mal por igual. Aquí vean a todos estos tipos, por ejemplo, los que siguen a Donald Trump, los supremacistas blancos. Y bueno, interesantemente, uno de los significados de la palabra maldad, etimológicamente hablando, es transgredir fronteras. Continuando con su descripción sobre el estado de estar poseído por un arquetipo, Jung dice: cuando una persona tiene un contenido inconsciente, por ejemplo, un determinado arquetipo se constela, entonces su conciencia, sin darse cuenta de lo que es, se llenará con la emanación o la radiación de este arquetipo activado, y entonces se comporta de forma inconsciente, como si él fuera ese arquetipo, pero expresa la identidad en términos de su personalidad del yo, porque él inconscientemente juega un papel y trata de representar algo que él ha tomado como de ser su propio ser, comportándose como si él, como yo, fuese ese arquetipo. Juega un papel arquetípico mítico y se identifica inconscientemente con él, al que ha tomado como ser su propio yo, engañándose a sí mismo y potencialmente a otros en el proceso. Y aquí recuerden la Alemania nazi, muchas personas que seguían ciegamente a Adolf Hitler. Hoy en día vemos a los sionistas, otro ejemplo, lo mismo que está pasando ahí. Miren, ves, el arquetipo inconscientemente activado es como un sol naciente, una fuente de energía o calor que calienta la personalidad del yo desde el interior, y luego la personalidad del yo comienza a irradiar como si fuera Dios sabe qué. El arquetipo sin forma adquiere y se expresa a través de la forma limitada y particular de la personalidad del yo. El arquetipo activado transfigura el yo desde el interior a fin de adaptarse a sus propósitos. Jung continúa: es un hecho psicológico el que el arquetipo pueda apoderarse del yo e incluso a obligarle a actuar como él. El arquetipo, haciendo la voluntad del arquetipo, un hombre puede adquirir dimensiones arquetípicas y ejercer los efectos correspondientes. Ahora, influir en el campo. Fusionar e inflada por el hipnóticamente fascinante campo de fuerza del arquetipo, la gente así poseída se convierte en portavoces y amplificadores del arquetipo para transmitir y extenderse de forma no local, encarnándose por todo el campo de la conciencia. Jung escribe: las personas que constelan un arquetipo tienen tal efecto hipnótico. Ven a los reggaetoneros. Las personas que son cautivadas por un arquetipo tienen un efecto cautivador sobre los demás. Cuando estamos bajo la fascinación de un arquetipo, involuntariamente tenemos una influencia fascinadora sobre los demás. Jung señala que la identificación con una figura arquetípica presta fuerza casi sobrehumana al hombre común y corriente. Las personas poseídas por su inconsciente tienen un efecto magnético, carismático y posesivo sobre el inconsciente de los demás. La parte de ellos que está hechizada evoca la parte sugestionable y endemoniada correspondientes a la psique de los demás y la engancha, embelezándola y arrastrándola en un giro arquetípico. Entre otras palabras, cuando alguien está poseído por un arquetipo, son literalmente el canal a través del cual ese arquetipo, tanto a nivel local y no local, se está materializando en el campo. Quiere decir que ejercen gran influencia energética en su entorno. Jung nos dice pero el poder del arquetipo no es controlado por nosotros. Nosotros mismos estamos a su merced a un grado insospechado, porque todo el mundo está poseído en cierto grado por su performación específicamente humana.
está fríamente aferrado y fascinado por ello, y ejerce la misma influencia sobre los demás, sin ser consciente de lo que está haciendo. El peligro es precisamente esta identificación inconsciente con el arquetipo, hasta el punto en que nos identificamos con y por lo tanto poseídos por el arquetipo, es la medida en la que no somos conscientes de la correspondencia e influencia que tenemos en el inconsciente de los demás. Esta es una situación peligrosa, porque estamos actuando inconscientemente, de tal manera que esto garantiza que vayamos a abusar de nuestras cuestiones de poder no ser resueltas en la medida en que permanezcamos inconscientes. Jung va directo al grano cuando escribe: cuando alguien es capaz de realizar el arte de tocar en el arquetipo, puede aprovecharse de las almas de las personas como el que toca las cuerdas de un piano. La conexión con el arquetipo es como arrancar un acorde de mayores dimensiones de nuestro ser, que activa inmediatamente una resonancia en el inconsciente colectivo de lo que lo oye. Al igual que el péndulo del swing más fuerte arrastra a todos los otros péndulos en su apogeo, las personas que están canalizadas en el poder viviente de la fuerza arquetípica más profunda puede potencialmente encolar y entranzar a otros. Este poder puede ser usado para el bien mayor, en ayudar a las personas a despertar, o puede ser usado para el mal más profundo con el fin de manipular, desempoderar y esclavizar a otras personas. Siendo arquetípica, esta energía fundamentalmente no es ni buena ni mala, pero potencialmente puede manifestarse en cualquier dirección dependiendo de nuestra intención. Y aquí, como paréntesis, recuerden el poder del pensamiento, el karma, todo juega. Pero sigamos. Hablando del poder hipnótico del arquetipo, Jung escribe: te trinca por debajo de la cintura y no en tu mente. Tu cerebro simplemente no cuenta para nada. Tu sistema nervioso simpático es agarrado. Es un poder que fascina a la gente desde dentro. Es el inconsciente colectivo el que se activa. Es un arquetipo común a todos ellos que se ha avivado. Y aquí recuerden a todos los fanáticos de los Beatles en su época, el revuelo que fue, por ejemplo, de Jimi Hendrix, todo esto que ocurrió, cómo la gente, este movimiento juvenil, cómo surge, cómo se llena un arquetipo. Continuemos. Cuando se constela un arquetipo, la lógica racional y los hechos no tienen ningún efecto. La profunda emoción que es característica de un arquetipo activado garantiza que, en palabras de Jung, la posibilidad de que la razón tenga algún efecto cesa, y su lugar es ocupado por los demás y las quimeras de deseos y fantasías, es decir, resulta en una especie de posesión colectiva que se desarrolla rápidamente en una epidemia psíquica. Aquí los fanáticos de muchos géneros musicales, el identificarse inconscientemente con un arquetipo es extremadamente peligroso, en cuanto que está en la raíz de la psicosis, tanto individuos como colectivas. Nuestra tendencia a caer sin saberlo en las garras de un arquetipo anima lo que está siendo escenificado en el trato del mundo. Es decir, que el origen de los acontecimientos mundiales es el inconsciente de la humanidad. Imagínense esto. ¿Con qué facilidad pueden dominar a la gente que la mueven con un arquetipo creado con algún medio de entretenimiento, como en el cine, como con la música? Y de esta manera puedes hacerle creer a la gente que son sus propias decisiones. Las tribus urbanas son un ejemplo de ello también. Pero sigamos. Jung escribe: nadie puede caer en la cuenta de un arquetipo sin primeramente haberse identificado con él, hablando de nuestra tendencia inicial para identificarnos y llegar a esta enajenados por arquetipos activados. No puede ser consciente de ellos sin haber sido exhaustivamente capturado por ellos. Nadie puede entender su demonio sin primeramente haberse identificado inconscientemente con él, es decir, alcanzado por él y por lo tanto poseído por él. En el proceso de integración tenemos que aprender a experimentar nuestros demonios arquetípicos, tanto desde el exterior como en el interior. Experimentar el arquetipo desde el exterior significa experimentar de forma objetiva, como algo
aparte de nosotros, que significa separarnos de él, porque un arquetipo, en palabras de Jung, puede ser verdaderamente entendido solo si se experimenta como una entidad autónoma. En última instancia, tenemos que ver ambos, el arquetipo como objeto fuera de nosotros mismos, así como experimentar lo que se siente con relación a nosotros, lo cual es una experiencia dentro de nosotros mismos. Tal vez haya una razón oculta en el plan más profundo de las cosas por las que nosotros como especie tenemos la tendencia a ser apoderados por nuestro inconsciente. Y Jung señala, los complejos autónomos están entre los fenómenos normales de la vida y conforman la estructura de la psique inconsciente. Tener complejos autónomos o tener un demonio o dos de repuesto en el armario es un fenómeno humano, normal, algo que todos poseemos, al mismo tiempo que nos posee, identificándose con nuestros inconscientes de tal manera que actuamos específicamente, es decir, estar poseídos. Parece ser una expresión natural de la experiencia humana. Podría haber un potencial evolutivo oculto, una tecnología subyacente, un misterioso propósito u objetivo que nos está poseyendo para que actuemos como lo estamos haciendo. Tal vez estamos siendo ideados para ser los mismos instrumentos y parteras a través del cual los arquetipos se transforman al mundo y a nosotros mismos también. Ser poseído por el inconsciente es paradójicamente la forma en que aprendemos a no ser poseídos, que claramente aún no hemos aprendido todavía o no estaremos poseídos. A diferencia del arquetipo, lo hacemos consciente mientras nos creamos a nosotros mismos en relación a él. Al relacionarnos con el arquetipo de manera consciente, no caemos bajo la esclavitud del arquetipo, sino que somos capaces de medir, humanizar y canalizar esa energía transpersonales y sus contenidos de manera constructiva, creativa y enriquecedora de la vida. A medida que nos conectamos con el otro a través de nuestra lucidez, podemos potencialmente convertirnos en un vehículo, a través del cual los propios arquetipos se transforman y evolucionan, que instantáneamente y no localmente tienen un efecto transformatorio evolutivo por todo el campo entero de la conciencia colectiva. Mitológicamente hablando, la figura del aspirante a héroe, que somos todos nosotros en potencia, siempre está habitado por un demonio. El tener un demonio instalado en nosotros es la misma cosa que hace de nosotros un héroe. Nuestra lucha heroica contra la guerra paralizante del demonio es iniciática, en cuanto a que suscita nuestros latentes poderes creativos. El llegar a la concordancia y a la lucha con nuestro demonio, es decir, con nosotros mismos, nos creamos a nosotros mismos. El demonio es la fuente de toda creatividad. Se necesita verdadero valor para hacer batallar con estas fuerzas internas y arrancarles el mítico tesoro difícil de alcanzar, que no es otro que nuestro ser de alma llena. John comenta, como consecuencia de la situación política y los espantosos, por no decir diabólicos, triunfos de la ciencia, somos sacudidos y estremecidos por secretos y oscuros presentimientos, pero desconocemos la salida y muy pocas personas realmente extraen la conclusión de que esta vez el tema es el por largo tiempo olvidado alma del hombre. Cuando caemos en la cuenta de un arquetipo tal como el demoníaco, somos capaces de, adentro hacia afuera, de canalizar su poder transpersonal en un creativo, alma llena, espíritu vivificante, que proviene de una fuente más allá de nuestro yo. Codificado en lo demoníaco está todo cuanto necesitamos para nuestra curación y autorrealización, como si lo demoníaco fuera una compensación del campo más unificado y unificador de la conciencia, que nos ofrece exactamente lo que se refiere para despertar. Los demonios son como máquinas, nautilios psíquicas que diseñamos para ayudarnos a desarrollarnos los músculos de la comprensión, alquímicamente transmutando en el acto de la potencia destrucción de lo demoníaco en estimuladores de nuestra propia lucidez creativa. Damos luz a nuestro demonio, nuestra guía espiritual, o más bien, en ese momento nuestro demonio nos da luz
a nosotros. El caer en la cuenta de un arquetipo como lo demoníaco es comprendernos a nosotros mismos como un agente activo y participativo en la creación de nuestra experiencia de nosotros mismos en relación con el mundo. Esta toma de conciencia viene con una gran responsabilidad. Se nos ofrece una elección: o seguimos destruyéndonos a nosotros mismos, o aprendemos juntos cómo crear un nuevo mundo. Todo depende de nuestro reconocimiento de lo que se nos está revelando mientras actuamos con nuestra inconsciente en el mundo. La emergencia de lo demoníaco en nuestro mundo es a la vez, potencialmente y relativamente, la puerta de entrada y la revelación de la luz. Al ser una función de nuestra consciente, el cómo se materializa lo demoníaco, como el mal destructivo más profundo o como genio creativo, no depende de otra cosa que de cómo lo que soñamos. Jung comenta: el arquetipo es el espíritu o antiespíritu. Lo que en última instancia demuestra ser depende de la actividad de la mente humana. Cuando llegamos a ser poseídos por el inconsciente, somos inconscientemente asumidos por nuestros primitivos instintos, nuestros instintos animales. De tal manera retrocedemos, involucionamos y caemos en nuestra naturaleza inferior. Jung dice: solo el hombre animal puede ser poseído. Es más fácil hablar o discutir con un perro o una vaca que con alguien que esté poseído por tal figura, porque no hay nada de lo que uno diga que impregne, y es imposible perforar la pared que levantan. Es un muro de creencias inconscientes, y la gente detrás de la pared no puede ser alcanzada. Son totalmente inaccesibles. No hay acceso debido a que el ser humano se degrada al estado de un animal, y la cosa que parece funcionar no es un ser divino, es un fantasma. Aquí, los hinchas de algún deporte, por ejemplo el fútbol, estos hinchas que son de hueso colorado y hacen cosas como si estuvieran fuera de sí. Pero bueno, me imagino que todos conocemos personas así, personas que están bajo un hechizo de tal manera que realmente no hay diálogo con ellos, ya que perversamente ingieren o interpretan la reflexión que se les está ofreciendo de su inconsciencia como prueba de la exactitud de su punto de vista diluido. Psicológicamente hablando, están poseídos, como si una entidad se hubiera hecho cargo. Ellos ya no están ahí, literalmente no tienen ni idea de circunstancia. Cuando un grupo de personas en esta condición llegan a un acuerdo sobre la verdad y se convierten en miembros con carnet de un ismo dogmático, se está fermentando una psicosis colectiva en el caldero de la inconsciencia colectiva. Entonces, el nazismo, sionismo, aquí vemos, por ejemplo, los hinchas, lo que les mencionaba, cómo pueden golpear a hinchas del equipo rival. Hay muchos videos de este tipo de situaciones. Y dices, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Que eres un simio o alguien fuera de sí? Pero bueno, hasta aquí está la tercera parte. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Y coméntame, ¿qué opinas de esto? Renunciando a la humanidad. ¿Qué opinas? Danos un pulgar arriba, suscríbete para que siga recibiendo notificaciones cuando subamos algún programa nuevo y estemos más en contacto. Compártenos en tus redes sociales y nos vemos aquí en tu Granja Humana MX en el próximo videoprograma.